Hola, buenas. Bueno, os voy a enseñar cómo preparar las alcachofas, que es el primer plato. Y entonces vamos a rellenarlas. Entonces, la manera más fácil, yo lo he hecho de varias maneras, hasta que llega a la conclusión de que la manera más fácil es esta que voy a hacer ahora, porque hay que hacer muchas cada vez. Entonces, hay que buscar siempre la practicidad y la rapidez. Más o menos, la dejamos, se tira bastante cosa, pero luego también se puede aprovechar. Ahora os explicaré cosas que podemos aprovechar con todos los restos, ¿no? Aquí tenemos el corazón, ¿vale? Entonces, quitamos esto y dejamos simplemente pues, lo más tierno. Dejamos así esto, unas cazuelitas, que luego cuando lo doramos parece un nido, ¿vale? Entonces, con esta cucharita parisien vaciamos con una cucharita de café también se puede hacer, Ya veis que es un poco de trabajo, pero... Vale, entonces quedaría así, lo que es el puro corazón de la alcachofa. Entonces esto ahora, si lo dejamos así, se pone negro. Por eso yo lo pongo con un poco de agua con limón y le doy un hervor para darle una primera cocción y luego darle una segunda cocción dorándola de los dos lados para darle otro sabor también. La alcachofa así sabe de una manera y si la doramos, el color es igual a sabor siempre, siempre cambia el sabor cuando le damos color a algo y luego la rellenamos. Y entonces como tengo este aquí tan bonito, vamos a probarlo todo en crudo y así veréis un poco el por qué nuestro enólogo nos ha asesorado con el tema de maridaje y ha preferido poner un vino blanco en vez de un vino tinto para que no se doble la astringencia del vino tinto con la de la alcachofa. Y la cuestión de que probéis la alcachofa es para que veáis un poco la astringencia que tiene, la sequedad en la boca. Voy a hacer unos cortecitos por aquí y así vosotros lo probáis. O sea que podéis ir pasando por aquí si queréis. Está buenísima, Se puede comer.